Hola amigos, continuamos con el estudio del libro de Daniel. Hoy este día corresponde leer y estudiar el capítulo 2 del libro de Daniel, enraivados por su palabra. El capítulo 2 del libro de Daniel siempre es de la parte histórica, pero contiene algo de profecía. O sea, la primera parte del libro de Daniel mencionábamos ayer, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, es histórica, pero vamos a encontrar profecía en ella. Igual en la parte profética del capítulo 7 al 12 vamos a encontrar algunas partes históricas. Así que este capítulo 2 es muy importante porque el capítulo 2 da la base para la interpretación del resto del libro de Daniel. La profecía del capítulo 7, la del capítulo 8 y la del capítulo 11 están relacionadas con este capítulo 2. Pero es muy interesante porque en este capítulo Dios se presenta como un Dios personal. Encontramos nosotros a Dios revelándosele no al profeta, sino que esta primera profecía o primera visión se le revela al rey Nabucodonosor. Dios le habla de manera personal al rey Nabucodonosor. Nabucodonosor se levanta asustado por el sueño que ha tenido, por la visión que Dios le ha presentado en esta ocasión. Y tanto es el miedo que él siente que llama a sus consejeros, a sus adivinos para que le puedan ayudar, porque el rey tiene un problema. El problema es que olvida el contenido del sueño, o sea, olvida por completo que el sueño le asustó tanto que se le olvidó. Los babilónicos creían que cuando Dios o cuando los dioses le querían hablar a una persona, le hablaba a través de sueños, sueños que olvidaba. Así que Nabucodonosor entendió desde un principio que era un llamado de parte de un dios, posiblemente de sus dioses, pero era Dios mismo quien le estaba llamando, porque Dios es un Dios personal. Aunque esta profecía, la interpretación de ella nos puede ayudar a nosotros, era personalmente para Nabucodonosor. De la misma manera vemos a este Dios personal que sigue relacionándose con Daniel y Daniel con él. Dios sigue buscando a Daniel, Dios sigue ayudándole a Daniel, Dios sigue dándole sabiduría y todos los dones que Daniel necesita en ese lugar, porque Dios es un Dios personal. Mis queridos amigos, una lección muy importante que debemos entender en la Biblia es que la salvación es personal e individual. No existen las transformaciones, las conversiones en masa. Ese es un asunto personal. Desde el capítulo 2 vamos a ver en el capítulo 3 y el capítulo 4 cómo Dios sigue interesado en Nabucodonosor, en su conversión, en que sea una persona totalmente diferente. Cuando Nabucodonosor despierta y sus consejeros, sus sabios, no pueden decirle el sueño, este se molesta y decreta la muerte para todos. Ahí incluye a Daniel. Daniel todavía es un joven, apenas unos cuantos años han pasado de su llegada a Babilonia. Y Daniel le pide al encargado de ejecutarlos prácticamente que les den un chance. Le piden al rey que les den un chance también. Y Daniel y sus amigos hacen lo que todos los líderes debemos hacer en nuestra vida diaria y especialmente cuando estamos en circunstancias adversas. Buscó a su Dios personal en oración para que le ayudara a saber el sueño del rey y darle la interpretación necesaria al rey. Lo buscó en oración porque la oración cambia la historia. Todos los eventos históricos que nosotros conocemos, la oración ha tenido algo que ver, ha tenido una intervención. La oración cambia la historia del mundo y también cambia nuestra historia particular. Vamos a ver a Daniel orando constantemente aquí en su libro. A pesar de lo pequeño que es, lo vemos orando de tal manera que vemos un clímax de sus oraciones, no solo en la parte histórica cuando es echado al foso de los leones, debido a esa oración constante, a esa costumbre, a ese anhelo que él tenía de comunicarse con Dios. Lo vamos a ver orando incluso por las profecías. La oración del capítulo 9 del libro de Daniel es impresionante. Vamos a estudiarla más adelante. Pero aquí vemos a un líder de rodillas, a un líder que ora. Queridos líderes, necesitamos orar más. De manera especial, aquellos que tenemos cargos de liderazgo dentro de la iglesia, necesitamos orar más. Dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, mucha oración, mucho poder.
No podemos depender de nuestras capacidades, de lo inteligente que somos, de lo astuto que somos. Necesitamos llegarnos a diario a Dios en oración, cada uno de nosotros. Daniel recibió de parte de Dios el mismo sueño que recibió Nabucodonosor. Recibió la interpretación. Cuando llega ante el rey, le declara que no es su inteligencia, que no es él, sino que es su Dios quien le ha dado esa tremenda revelación. Una estatua cuya cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y una roca que cayó sobre aquella estatua. Mira, una estatua, aquí tengo una más o menos similar a esta. Ese fue el sueño que el rey tuvo. Y Nabucodonosor, cuando escuchó de Daniel esa exposición, se acordó y dijo: es cierto, Daniel. Y Daniel le dijo: bueno, ¿te acuerdas del sueño? Pues ahora esta es la interpretación que Dios te da. Tú eres esa cabeza de oro. Y Daniel comienza a delinearle la historia del mundo a través de los diversos reinos. Tú eres esa cabeza de oro, el imperio babilónico, pero después de ti habrá un reino inferior, fueron los medos y los persas, y después de ellos un tercer reino, seguían los griegos, y después un cuarto reino de hierro, era el imperio romano. Uno tras otro en la historia. Es muy importante esta interpretación porque nos ayuda para luego entender la interpretación del capítulo 7 y las otras visiones. Dios presenta la historia hasta el final. Después del imperio romano dice que vienen los pies de hierro y barro cocido, porque el imperio romano se dividió, no fue conquistado por ningún otro imperio, y llega hasta nuestros tiempos. Esa división representa en primer lugar la división del imperio romano, que llegó a fundar las naciones, muchas de las naciones actuales de Europa, que luego conquistaron el mundo. Un mundo dividido. Es nuestro mundo, el de nuestro tiempo, el mundo cristiano. La estatua era de hierro y de barro, un reino que no iba a poder unirse. Allá por 1940, la revista Señales de los Tiempos de la Iglesia Adventista estaba siendo dirigida por el pastor Arthur Maswell, y en ese momento Alemania había comenzado la Segunda Guerra Mundial y estaba conquistando un país sobre otro país sobre otro país. Después de la conquista de Francia y el rescate que Inglaterra hizo en Dunkerque, el pastor Maswell escribió un artículo que iba contracorriente, porque en ese momento el pensamiento era que Alemania tenía el poder suficiente para conquistar el mundo, dominarlo y volverlo a ser uno, unirlo, un imperio nuevo. Pero el pastor Maswell, basado en el capítulo 2 del libro de Daniel, dijo que no era posible, porque el mundo iba a ser dividido, que Hitler iba a ser derrotado. Algunos le dijeron: ten cuidado con lo que dices, pero él, muy seguro de la visión del capítulo 2 del libro de Daniel, dijo: no, la Biblia dice no. Y así fue. No muchos años más tarde, los alemanes, los italianos y los japoneses que se habían unido fueron derrotados. Porque la profecía dice Daniel al final de la interpretación de la profecía: y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nabucodonosor quedó impresionado. Trató, y quizás, aunque comprendió, no aceptó ese llamado que el Dios personal le hizo. No seamos como Nabucodonosor. Escuchemos el llamado del Señor. Dios nos llama a todos como individuos. Y ya que los líderes debemos ser líderes de oración, el llamado del Señor para los que ya estamos en este camino es que nos convirtamos en líderes de oración. Que nuestro liderazgo sea marcado por las rodillas dobladas ante el Señor en cada momento a favor de quienes están alrededor nuestro. Y que entendamos que primero nuestra salvación y ayudando a otros a ser salvos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dirija y que Dios les bendiga en este día.